Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Estudiemos una de las historias más tristes de ingratitud. Te va a dejar pensando. Estudiémoslo juntos en 2 de Crónicas, capítulo 24. Compromiso y dedicación se requieren para estudiar la palabra de Dios y para hacer lo importante de la vida. Por favor, no te canses, no te desanimes. Tú de manera personal todos los días abre tu Biblia, todos los días ora. Eso es lo que realmente nos gustaría saber de ti. Bienvenido, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy, bastante triste, bastante que nos deja pensando. Versículo 1 al 3 dice que comenzó a reinar a los 7 años, que reinó 40 años, que su madre era Sibia, era de Berseba, la ciudad más importante en el sur. Hizo lo agradable ante los ojos del Señor, aunque fue solamente mientras vivía Joiada, el sacerdote, que prácticamente, amigos, así debemos entenderlo, era su papá. Era tío político. Ojo, tío político, su tía de manera directa fue la esposa de Joiada, que fue la que lo libró, la que lo salvó y que como padre Joiada lo casó, tuvo 2 esposas y tuvo hijos e hijas. La infancia de Joás no fue sencilla, no fue nada fácil. Rescatado, prácticamente encarcelado en el templo. ¿Cuántas veces seguramente estuvo a punto de ser descubierto ese secreto que traería una tragedia? Él pasó muchos momentos de bastante quietud, bastante silencio, y otro asunto más, fue puesto como rey en medio de un operativo muy cuidadosamente planeado que terminó con la muerte de su abuela, Atalía. La infancia de Joás no fue sencilla, amigos, no fue fácil, pero hizo lo que era agradable ante los ojos de Dios. Lo que indica es que a pesar de tener una infancia difícil, él hizo lo correcto. Y amigos, esto hay que resaltarlo, porque hay mucha gente que ha sufrido en su infancia y crece para vomitar su amargura, para llevar su maldad sobre tanta gente y hacer sufrir a las personas. Y déjame decirte que mucha gente que hace eso no es consciente, de veras, no es consciente de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que esas heridas de la infancia pues lo están haciendo así de perverso. Joás no fue así. Hizo lo que era agradable ante los ojos del Señor. Lo que nos alarma es que el versículo 2 dice que fue mientras bebió el sacerdote Joiada. Y ese es un punto que vamos a tener que estudiar en esta mañana. Del versículo 4 hasta el versículo número 14 nos cuenta lo más importante que se recuerda de este rey. Y es que él estuvo muy interesado en reparar y restaurar el templo del Señor. Versículo 4. Algunos dicen que es porque ahí creció, que le tuvo mucho amor al templo. Pero más allá de eso, hay que recordar que habían pasado por lo menos unos 15 años en que el templo había quedado a su suerte. Los reyes, desde el reino, no les interesaba más el templo. Los descendientes de Acab, todos ellos que estudiamos en esos últimos capítulos, habían promovido la idolatría, habían puesto baales, así que el templo no les interesaba. Agregando el deterioro natural del templo, para este momento el templo le necesitaba bastante servicio. No solamente eso, ojo con esto, el versículo 7 dice que habían tomado objetos sagrados del templo y los habían usado para rendir culto a las imágenes de Baal. Así que esto necesitaba trabajo urgente. ¿Qué se hizo? Se hizo un plan primero, pero no funcionó. Se les encargó a los levitas, vayan, recojan las ofrendas, pero los levitas, ojo, ocuparon parte de esos recursos para sus propias necesidades y no los inyectaron directamente para recaudar los fondos para el templo. Eso hizo que el templo no tuviera fondos durante mucho tiempo, años. Esta historia la leíamos en 2 de Reyes 12. Pasó muchos años y no sucedía nada. Así que se hace otro plan y básicamente te lo resumo. El rey junto con el sumo sacerdote ponen un cofre y cuando se van juntando los recursos, lo llevan, lo cuentan frente al rey, se anota y así rápidamente los recursos llegaron. Y también otro dato, la gente cuando vio que se estaba trabajando, versículo 12, que se juntaron supervisores y trajeron albañiles, carpinteros y el templo empezó a avanzar, la gente dio más y ese plan rápidamente funcionó. Tanto recursos hubo que hubo dinero
de sobra, podríamos decir, pero que se invirtió en hacer diferentes objetos nuevos para la adoración en el templo, porque los otros pues habían quedado contaminados por el servicio a Baal. Amigos, hasta acá todo muy bien, pero en el versículo 15 está la tragedia. Joiada vivió muchos años y finalmente murió a los 130 años. ¿Sabes que ya no se, tantos años ya no se era natural, no era normal en ese tiempo, no era normal? Ya el salmista David había dicho que 70 los bastante fuertes, ya 80 ya es una persona bastante bendecida. Así que este hombre, Joiada, fue un hombre de una edad bastante larga, pero bastante bendición. Es más, lo resumimos en el versículo 16, dice que lo enterraron en la ciudad de David. Esta era la ciudad de los reyes, donde enterraban a los reyes. ¿Por qué lo hicieron así? Porque había hecho mucho bien en Israel para con Dios y con el templo. Este es un hombre digno de aspirar a ser como él. Tener una vida larga, pero una vida de mucha influencia positiva, de mucho bien para Dios, para el pueblo, para las personas. Que ese sea uno de los ideales al cual aspirar. Como te dije, la tragedia ya comienza allí porque el versículo 17 dice que después de la muerte de Joiada, prácticamente el padre del rey, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Amigos, lo que viene en adelante es una clara enseñanza del autor de Crónicas. Crónicas nos habla directamente, por supuesto, primero a los que regresan de Babilonia, pero a nosotros también nos llega el consejo. Lo que quiere decir son lecciones bien marcadas. En primer lugar, ojo, no todos los que crecen, no todos los que nacen aún en el templo como Joás y crecen siendo buenos, no quiere decir que siempre lo van a hacer. No siempre lo van a hacer. En segundo lugar, ¿quiénes son tus líderes? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu mentor? El rey, mientras tuvo un mentor bueno, fue bueno. Pero cuando las voces buenas se callan, aparecerán las voces perversas. Cuando los mentores buenos faltan, los mentores perversos van a aparecer. Cuando descuidamos de guiar positivamente, correctamente a nuestros hijos, aparecerán los falsos maestros, los maestros perversos, los maestros malvados. Ojo con esto. Mis amigos, estoy seguro que Joiada hizo su mejor esfuerzo. Yo lo estoy seguro porque esto aquí se deja ver, pero no somos eternos, no duramos para siempre. Por eso es que lo que necesitamos pedirle al Señor es: Señor, dame sabiduría para que mis hijos, para que los que vienen detrás de mí, para los que están bajo mi influencia, bajo mi liderazgo, puedan de ellos mismos tomar sus propias experiencias, tomar su propio conocimiento, sus propias convicciones, para que aunque yo no esté, ellos puedan llevar el rumbo de la iglesia, el rumbo del pueblo, el rumbo de la familia, el rumbo de los negocios, donde tú estés, puedan ser mejor que tú. Y ese es un valor muy importante. Hay gente tan egoísta que cuando sale de un lugar quiere que le vaya mal para que digan: cómo lo extrañamos. No, tú y yo debemos tener el concepto claro que cuando faltemos, las cosas estén mejores. Cuando están mejores es señal de que tú hiciste un buen trabajo, porque los que vienen detrás de ti impulsaron más de lo que tú hiciste. Y eso es bueno. No seamos egoístas y mezquinos diciendo: ojalá y les vaya mal. Quizá no lo dices, pero en el interior te da envidia de que les vaya mejor. No, cuando tú y yo faltemos les vaya mejor, porque eso indica que dejaste líderes con convicciones, hijos con valores, hijos con principios, que te van a llorar, sí, pero que van a seguir creciendo en honor a lo que tú dejaste en ellos sembrado. El versículo número 17 dice eso: los líderes lo persuadieron y básicamente Joás cambió de dirección. Versículo 18 dice que abandonaron el templo, rindieron culto a los ídolos, postes dedicados a la diosa Acera. Amigos, esto es perversidad. Esto es completamente apostasía. No se volvieron medio malos, le dieron la espalda a Dios.
¿Y qué es lo que sucedió? El versículo 19 dice que se mandaron profetas, se le enviaron profetas que advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Amigos, cuando el ser humano persiste en cerrar sus oídos a Dios, no hay forma, no hay manera de poder tocar su corazón. Cuando una persona cierra sus oídos a Dios, no hay manera de entrar a su corazón. Y aquí está otra advertencia del autor. Escuchen los mensajeros, abran sus oídos a los mensajeros. Y eso es algo que el Señor nos dice. El Señor nos da muchas señales, nos llama de diferentes maneras, pero nuestros oídos no siempre están preparados para escuchar. Nuestros ojos no siempre están preparados para ver. ¿Por qué? Porque estamos ya decididos en lo que hemos tomado ya como una determinación. No escucharon. Acuérdate que leíamos hace unos días, crean, confíen en Jehová, crean en sus profetas, Dios les va a bendecir. Es bien, bien importante esto. Pero las cosas no quedan allí, dice el versículo 20, que Dios puso su espíritu y mandó a Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Prácticamente su hermano del rey. ¿Por qué? Porque Zacarías era hijo de Joiada, el sumo sacerdote, el que te decimos era su papá. Así que lo podía haber visto como su hermano. Y ojo con esto, Zacarías debió haber sido joven. Así que era como un hermano menor. A él se le encomienda. Me parece como una medida como para decir, por favor, alguien cercano a ti, alguien que te tiene que despertar compasión porque es como tu hermano menor, escúchalo a él. Y entonces le dice, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Mis amigos, Dios es soberano, Dios no nos necesita. No nos confundamos porque a veces en la literatura bíblica se nos presenta a Dios lleno de amor y de compasión y que sufre por nosotros. Pero eso no nos debe dejar la idea de que Dios, no sé, le hacemos falta y por la eternidad no va a poder ser feliz. Dios es Dios. Los que pierden cuando se alejan de Dios somos nosotros los seres humanos. Y Dios te va a buscar porque te ama. Pero cuando tú rechazas y rechazas y rechazas su voz, tú mismo estás tapando tus oídos y un día el Señor te va a abandonar porque tú lo decidiste. El que pierde es el ser humano. Pero esa voz no le gustó ni a los líderes ni al rey. Y tramaron el plan de matarlo. ¿Y sabes dónde lo mataron? En el mismo lugar donde su padre, ahora lo digo así, su padre, el sumo sacerdote Joiada, a donde Joiada lo puso como rey, en ese lugar el rey le pagó matando a su hijo, al hijo del sumo sacerdote, matando a su hermano. Tú no sabes de lo que el ser humano es capaz cuando se aleja de Dios. Tú no sabes de lo que somos capaces cuando nosotros nos alejemos de Dios. Hay mucha gente tan entregada al Señor, pero que muchas veces se confía. Y cuando se aleja de Dios hace cosas perversas, llenas de dolor, traen mucho sufrimiento. Y la gente dice, ¿cómo es posible? No te alarmes, no te sorprendas, porque tú y yo lo podemos hacer si nos alejamos de nuestro Padre Celestial. Tan impactante fue esta historia que Jesús la retomó y le dijo esta historia a los líderes religiosos de su época. Ustedes mataron a Zacarías, así como se mató a Zacarías, así ustedes están no escuchando este mensaje. Mis amigos, esta ingratitud fue perversa, fue terrible. El rey Joás mató, dice, así literalmente dice el versículo número 22, así fue como el rey Joás pagó a Joiada por su lealtad, mató a su hijo. Mis amigos queridos, cuando nosotros cerramos nuestros oídos a Dios y cuando nosotros nos alejamos de Dios, somos tan ingratos, traemos tanto dolor como lo hizo Joás. Esa es la paga del pecado, esa es la consecuencia del pecado. ¿Qué te puedo decir? Haz lo mejor por tus hijos, haz lo mejor por tus empleados, haz lo mejor por a quienes tú les sirves, haz lo mejor a todos. Pero no te creas que todos te van a pagar con la misma moneda. Ponlo en las manos de Dios y tú ve siempre con la seguridad que hiciste lo mejor, que diste lo mejor para con todos, y comenzando con tus hijos, porque no siempre lo van a pagar, no siempre te van a pagar con la moneda
con la que tú diste. No siempre. Pero déjame decirte que Joiada murió enterrado entre reyes. Ese es el pago para los que hacen lo mejor posible. Están con honores delante de nuestro Padre Celestial. Querido Señor, nos ponemos en tus manos porque quizá la ingratitud es de las cosas que más duelen en el corazón. Porque quizá la ingratitud es de las cosas que más rompen el corazón del ser humano. Pero ayúdanos para hacer el bien, hacer lo correcto, para hacer lo que debemos, porque te conocemos y porque tu amor nos motiva a dar lo correcto, a hacer lo correcto. Si algún día nuestros propios hijos o los que son cercanos a nosotros pagaran con esa moneda, que tu amor nos sostenga para seguir haciendo lo correcto y para seguir haciendo el bien. Ese es nuestro deseo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.